Buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, Ana Godoy en producción y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Esta tarde analizamos el contexto en que se encuentra el país. Escenarios que tiene que enfrentar esa mujer, primera dama, que la alta curnia del país pues dijo que era ama de casa. El 2009, cuando el golpe de Estado se encontraba, imagino que por estrategia, en Olancho. A raíz de los acontecimientos que el pueblo se volcó a las calles el 5 de julio y el espacio de esta capital fue insuficiente para la gente que vino de todas partes de Honduras al encuentro con el presidente Manuel Zelaya Rosales, que todos sabemos que no pudo aterrizar. Se moviliza de Olancho, evadiendo, confrontando, dialogando los obstáculos de las fuerzas golpistas que tenían en las carreteras para manifestar su solidaridad, pero también viaja hacia el oriente a elevar el espíritu, el coraje de la resistencia. O sea que Xiomara Castro es resistencia. Después de la lucha y en esa plaza ahí de Centroamérica, Boulevard, dice frases como la siguiente: los enemigos de la democracia son enemigos del pueblo. Entonces, los que decían ama de casa, ven a una mujer que sí tiene el coraje y el espíritu para impregnarlo en la resistencia que se moviliza en todo el país y se va a Occidente y camina en las calles con los campesinos, en las ciudades con los obreros, y sigue en su avance sur, norte, centro de el país, y se convierte en la candidata presidencial, líder de la resistencia, y el pueblo el 2021 la lleva al poder. La actual presidenta Xiomara Castro de Zelaya es presidente, pero trataremos hoy con los entendidos en la materia qué escenarios se encuentra el país y que tiene que enfrentar la presidenta de Honduras. Le damos la bienvenida al compañero Brian Flores. ¿Cómo está, compañero? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado? Está haciendo bastante calor este día. Muy bien. Sí, está haciendo un calor horrible en este momento acá en Tegucigalpa, pero bueno, ya para ir entrando en materia y sin más pavientos, nos acompaña a esta hora de la tarde aquí en el estudio de Radio Globo el reconocido sociólogo y analista político Armando Orellana, para hacer una lectura de la actual, valga el juego de palabras, la actual coyuntura política y social que se está viviendo en el país. Un gusto saludarlo, don Armando. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias, es un gusto, es un placer estar compartiendo aquí con el distinguido amigo Carlos Paz, ¿verdad? Y con su persona y así como el auditorio. Desde mi punto de vista, comparto los criterios que ha vertido en un inicio Carlos Paz con respecto a esa situación, ¿verdad? Que vio, desde mi punto de vista, surgir en el país una metamorfosis política. Yo he calificado y califiqué en un escrito posterior a los hechos del 28 de junio del 2009,
una metamorfosis política que venía gestándose, ¿verdad?, al interior de un grupo oligárquico y una organización como el Partido Liberal, y era el accionar de Manuel Zelaya, y posteriormente también la postura de la actual presidente de la República. Eso obviamente transcurrieron esos 12 años en los cuales la alianza, ¿verdad?, hay que decirlo de forma concreta, del imperialismo con los grupos oligárquicos, la burguesía hondureña, ¿verdad?, y esas estructuras que no datan de ahora, Carlos, y aquí auditorio, ¿verdad?, compañeros, sino que de mucho antes. Hay que reconocer, ¿verdad?, que estos grupos oligárquicos se vinieron estructurando en el poder, tuvieron momentos, ¿verdad?, en los cuales se volvieron agresivos en varios momentos. Recordemos, bueno, en historia se habla de esa crisis de 1924, posteriormente, ¿verdad?, lo que fue el accionar de Tiburcio Carías Andino en los años 20 y lo que vimos en los años 60, el golpe de Estado del 63 y acciones posteriores, sobre todo en los años 80. Pero concretamente, ¿verdad?, vamos a ver los empoderados que tuvieron ese escenario en los cuales sacaron como bandera supuestamente, ¿verdad?, ya las camisetas blancas. En la década de los 80 acusaban de ñángara, ¿verdad?, todos aquellos que se oponían a esta lógica de poder y que se aproximó a convertir a Honduras prácticamente en un, como se calificó en algún momento, ¿verdad?, un portaavión norteamericano, y que desde los grupos de poder hablaban de un oasis de paz, una farsa completa, porque aquí se produjeron, ¿verdad?, violaciones a los derechos humanos. En este escenario de estos 12 años, ¿verdad?, obviamente fue un relanzamiento del autoritarismo, ¿verdad?, de las garras del militarismo nuevamente a la sociedad, y sobre todo profundizar ese modelo neoliberal de saqueo, de capitalismo extractivista, lo que vimos, obviamente, ¿verdad?, también dentro de estas aparecieron los tentáculos, se hicieron visibles porque siempre estaban ahí los elementos estos vinculados al crimen organizado, tráfico de droga, etcétera, porque recordemos que es desde los años 70 en que ya las élites están involucradas también con el crimen organizado. Bueno, después de todo este escenario, ya el 28 de noviembre, encontramos, ¿verdad?, una situación de derrota electoral de este grupo de poder, y vemos empoderarse un nuevo proyecto político liderado por doña Xiomara Castro y este partido, ¿verdad?, que es un partido que surge de la crisis, el Partido Libertad de Refundación, que son alianzas, son coaliciones, ¿verdad?, que vienen desde el movimiento social y algunos sectores progresistas del Partido Liberal. Entonces tenemos, ¿verdad?, un primer momento en el cual se hace pues esa victoria, y obviamente no vemos cómo estas estructuras de poder sienten que prácticamente se les ha desequilibrado. Primero ese golpe electoral, luego, ¿verdad?, una intentona en el Congreso en el cual quieren apoderarse de la directiva, no lo logran, y posteriormente el golpe más fuerte en términos simbólicos y morales, que es la extradición de Juan Orlando, expresidente que dirigía, líder de la narcodictadura. Pues, meses posteriores vamos a tener algunos intentos de recuperar fuerza en el sector social, con alguna huelga de productores de leche y con huelgas de transportistas, ¿verdad?, sobre todo estos que estaban vinculados a los sectores que recibían dinero del Partido Nacional para transporte de buses y otros más, ¿verdad? Situación que paulatinamente fue estabilizándose, pero vamos a ver en el transcurso del año, los primeros ya mediados de año, ¿verdad?, un reposicionamiento de la derecha en términos de lo que se ha calificado como sociedad civil, ¿verdad? Hay participación de algunos de estos actores, ONG sobre todo, que estuvieron vinculadas y que fueron señaladas, ¿verdad?, por vínculos a la narcodictadura y actos de corrupción. Pero también es importante reconocer que el poder no solamente se centra en las instituciones, me refiero a el gobierno, al ejército, a la policía, sino que a nivel mediático. Había una pérdida, ¿verdad?, de legitimidad de algunos círculos mediáticos, y vemos cómo estos círculos mediáticos se vuelven a reposicionar, ¿verdad?, ya llamando a foros y a encuentros en los cuales intelectuales, ¿verdad?, orgánicos de la derecha, a través de publicaciones en periódicos, en editoriales y en comentarios, van a ir generando un ambiente de crítica y de descalificación al gobierno. Bueno, vamos a ver que ya en los últimos meses, agosto, septiembre, ¿verdad?, esta campaña se va a ver arreciada, con protagonismo, repito, de estas organizaciones de sociedad civil, autodenominadas de sociedad civil, ¿verdad? Y
con un discurso que mantuvieron, que es el tema de la supuesta ilegalidad de la Junta Directiva, como una carta que han estado guardando. En los últimos meses también vimos la reacción al interior, ¿verdad?, de el gobierno, de lo que se llamó la coalición. Para mí fue una coalición electoral, no una alianza, porque definitivamente no hubo una firma para acuerpar una plataforma programática, ¿verdad?, sino que simplemente se adhirieron el Partido Salvador de Honduras, el Partido Socialdemócrata Pino, así como el Partido del Perro Amarillo, que no recuerdo. Honduras Humana. Honduras Humana, correcto. Entonces, lo que tenemos, ¿verdad?, es esas visitas a Estados Unidos por parte de estos actores que comienzan a manifestar desacuerdos, denuncias supuestamente, ¿verdad?, de algunos elementos o algunas situaciones dentro del gobierno, pero que en el fondo están respondiendo realmente a la construcción de un proyecto conspirativo para hacer frenar el gobierno, ¿verdad?, que ha desarrollado desde su accionar tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, con normativas como la ley contra las sedes. Ajá. La ley, posteriormente, ¿verdad?, la ley de secreto oficial, de decreto y todo esto, ¿verdad?, son logros, pero que paulatinamente van poniendo en riesgo ese dominio hegemónico de la derecha. Entonces, estamos viviendo ese escenario previo en el cual, ¿verdad?, después de también el Partido Nacional reposicionarse, ¿verdad?, y tomar cierto nivel de beligerancia, ¿verdad?, encontramos pues que incluso declaraciones van a hacer que aparezca ese escenario en el cual levantan la idea de camisetas blancas y de posibilidad de un escenario de conflicto que se avecina en enero o en febrero con la elección de la Corte Suprema de Justicia. Permítanos un momento, también nos acompaña esta tarde en la línea telefónica el sociólogo Mario Sorto Gallardo, también para dar una lectura de lo que está pasando en la actualidad. Un gusto saludarlo, Mario, esta tarde en Cuarto Poder en Radio Globo. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Cómo hacer una valoración preliminar de lo que está pasando en este momento en Honduras, ya cuando estamos a pocos meses de la conformación de una nueva Corte Suprema? Estamos observando que la derecha está teniendo una reacción muy virulenta, pareciera como que estuviéramos viviendo épocas previas al golpe de Estado de 2009. ¿Cómo poder calificar eso, lo que está pasando en el Congreso, que ahora se están bloqueando algunas leyes, por ejemplo, o algunas iniciativas como un préstamo que necesitaba el gobierno para el subsidio de la energía eléctrica, y entre otros hechos relacionados ahora mismo? Sí, yo coincido con lo que dice el licenciado Armando, coincido en buena medida. Ahorita lo que pareciera es una guerra mediática. Estamos ante un contexto de... ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos bien, Sí. Ok. Estamos en un contexto en el que pues la derecha, estamos en un contexto en el que también estos sectores que en algún momento estuvieron favorecidos por el gobierno anterior, pues han perdido poder, han perdido influencia en la toma de decisiones. También creo que es importante recordar que venimos saliendo de un gobierno que tenía subordinadas todas las instituciones del Estado. También tenía subordinadas a muchas organizaciones de movimientos sociales, a muchas ONGs, a muchas organizaciones de sociedad civil. Todas estas han perdido esa digamos, hegemonía, esa influencia que tenían. Entonces, pero lo más importante aquí es que también esas estructuras que tenían subordinadas a todos estos sectores, pues perdió ese control, perdió el control del Estado, el control de las instituciones. Entonces, pues esa es la crisis. Estamos en este escenario en el que se está generando una crisis, se está generando procesos de desestabilización, es como una prueba y ensayo y error para ver qué es lo que al final pues sí podría generar este escenario fabricado de crisis. Hasta el momento pues como bien lo sostenía el licenciado Armando, están funcionando dos críticas principales.
la crítica a la ley de amnistía, está funcionando la crítica a la autoridad de la presidenta, está funcionando también esta otra crítica de la legalidad o ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso. Entonces, esa es parte de esa guerra mediática. Hasta ahora, esos tres aspectos están muy bien posicionados. El punto aquí es ver de qué forma el gobierno, los sectores también pues con identificados con el gobierno, con la ideología del gobierno, pueden contrarrestar esas tres temas que están generando esa desestabilización actual. Le consulto, licenciado Sorto Gallardo. Buenas tardes. Carlos Paz le saluda. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder. Que han perdido control, le mencionaba, le escuché. Pero en este mes de octubre ha habido escasez de productos. Ha habido incremento exagerado en los precios. Le toca gobernar a la presidenta Castro de Zelaya post pandemia. Con la economía deprimida, se dice que por la pandemia, aunque ya venía de caída desde el 2017. También le toca enfrentar la guerra que surge el 24 de febrero de este año, que ha generado una situación difícil económicamente en el mundo. Quizás la más golpeada en este momento es la Europa, y desde luego que los países del tercer mundo económicamente como el nuestro sufren las consecuencias. Lo que me llama la atención, ¿cree que realmente los oligarcas hayan perdido el control en la toma de decisiones? Bueno, en este caso, no solamente los oligarcas, sino que sí han perdido cierta influencia, completamente. Han perdido cierta influencia porque tenían el control absoluto, y no solo los oligarcas, sino todos los que conformaban esa estructura. Pues estaba el crimen organizado, estaba el sector público, los funcionarios, las autoridades, y también, la empresa privada. El punto aquí es que estamos ante un gobierno que tal vez está proponiendo cambios como con una mayor autonomía, está proponiendo tener una mayor autonomía en el sentido de que pues se considera que no es necesario ceder a todas las pretensiones que podían tener estos sectores empresariales o sectores ajenos al Estado. Eso era algo muy distinto con el gobierno de Juan Hernández, pues era un gobierno totalmente proempresarial, era un gobierno que todas las políticas estaban orientadas a favorecer a estos sectores. Entonces, claro, hay cambios en ese sentido, en el que pues siguen teniendo el peso económico que siempre han tenido, pero han perdido mucho poder en cuanto a la influencia en la toma de decisiones. Orellana, la escasez y el incremento golpea porque genera disconformidad en la población. Además, tener que asumir la responsabilidad de alrededor un aproximado de 30.000 trabajadores por decreto aprobado después del 28 de noviembre del año 2021. Sí, yo creo... Crea el efecto en el déficit fiscal. Así es. Yo creo que realmente aquí hay una correlación de fuerza, ¿verdad? Hay si bien es cierto, hay un cambio, pero se mantiene, sobre todo en ese avance, viéndolo desde la perspectiva del proyecto político, del partido político que asume el poder, ¿verdad? Hay una situación
de desventaja en cuanto a las condiciones en que encuentra el país, tanto en materia económica, ¿verdad? Lo que se está dando o lo que se venía dando de deterioro de la recaudación fiscal, los actos de corrupción, el saqueo, ¿verdad? En que se encontraba el país, asimismo como otros amarres que se encontraban, ¿verdad? Recordemos, aquí he mencionado algunos movimientos que se dieron a inicio de año de productores de leche y de transportistas, pero hay que recordar que también estuvieron las protestas de los que, ¿verdad? Fueron funcionarios del gobierno anterior, iniciando por supuestos profesores en este plan de ¿cómo se llama? Los Proecos, entre otros, ¿verdad? Situaciones que también ha tenido que enfrentar producto de la crisis económica, ¿verdad? Que no ha sido fácil, recordemos, presupuestos, ¿verdad? Amarrados, atados, el tema de los bancos apoderados, ¿verdad? Del recurso que llegaba al país a través de los fideicomisos en materia de la aplicación de estos presupuestos en educación, en salud, en otras áreas. Entonces ha sido muy complicado, ha sido bastante complicado, obviamente, destrabarse de todos estos elementos, y esto ha sido aprovechado por la derecha, ¿verdad? No necesariamente partidaria, sino también acompañada de otros actores pertenecientes a estos grupos de poder, ¿verdad? Vinculados a los bancos o otro tipo de grupos que han estado descalificando, ¿verdad? Llamando de ineficiente la gestión de la política pública, ¿verdad? Y campañas de desprestigio. Entonces sí, hay una situación en la cual se crea también una atmósfera, ¿verdad? De descalificación desde los medios de comunicación, desde presuntas evaluaciones, ¿verdad? ONGs que han estado también vinculadas a esa idea de supuesta... hay un término que han utilizado, veedores, ¿verdad? En el cual pues se llena como una expectativa negativa, y no solamente a lo interno. Fíjate, Carlos y Brian, que hemos estado haciendo algunas valoraciones sobre un espejismo que nosotros planteamos en términos de esos 12 años. La ola de migración, ¿verdad?, generó una comunidad hondureña fuera del país, y se calificó en algún momento, ¿verdad?, del departamento 19, bajo el esquema idealista de que todos los que salían descontentos, y que estos estaban pues criticando. Y sí, es evidente que tenía aquella campaña de fuera Jo, ¿verdad? Pero estamos observando en algunas redes sociales fuera del país, ¿verdad?, que también están descalificando al gobierno. Eso se refiere, o podemos verlo en términos objetivos, de que una vez que cambias de estatus económico, también, ¿verdad?, cambia tu forma de pensar, y sobre todo el bombardeo mediático que en el caso de Estados Unidos ha sido objeto este migrante por CNN, ¿verdad?, en por español, y otras cuestiones de carácter español, donde prevalece también la relación laboral con emigrantes cubanos, con emigrantes venezolanos o nicaragüenses, que obviamente cuando escuchan, ¿verdad?, lo que ha declarado el gobierno de ser un gobierno socialista democrático, entonces lo asocian, y igual a lo interno, ¿verdad?, con que vamos por el camino de Chávez, con el camino de Venezuela y toda cuestión. Entonces se ha generado una atmósfera de campaña en la cual se han sincronizado, desde mi punto de vista, tanto la derecha interna como a nivel internacional, para generar este panorama. ¿Hay un movimiento de los poderes imperiales en este aspecto, claro, Armando? Claro, es evidente que la nueva dirección, la presencia de una embajada que estuvo ausente durante mucho tiempo aquí en el país, también tiene un papel protagónico. Recordemos que esta misma representación estuvo en Nicaragua, y que también ha tenido experiencias en Medio Oriente. Por ello es que se plantea en estos análisis, ¿verdad?, de la posibilidad de que estemos frente a un escenario de la posibilidad de construir un golpe suave, o las famosas primaveras árabes, ¿verdad? Sí, esos son escenarios. Sí. No sé, adelante, porque por ahí tenemos una consulta sobre esa temática. Pero Brian, no sé si hacemos la pausa. Vamos al primer corte, pero ponga mucha atención a este importante mensaje. Banco Atlántida nunca le enviará correo electrónico o WhatsApp indicándole que debe verificar su cuenta por movimientos sospechosos, verificar el código token, o que por seguridad su banca en línea ha sido suspendida. Recuerde que Banco Atlántida nunca le solicitará su información, así que no la comparta con nadie. Además, usted puede reportar cualquier intento de estafa cibernética al call center 2280-1010, o ingresando a la página web www.bancatlan.hn en la sección Consejos de Seguridad. Dar su información bancaria es dar acceso a su dinero.
Así actúan los estafadores cibernéticos para robar tu dinero. Te envían correos o WhatsApps en nombre del banco indicando que tu banca en línea ha sido deshabilitada por movimientos sospechosos y te invitan a ingresar a un link con tu usuario y contraseña y código de token. Esto es falso. Recuerda que Banco Atlántida nunca te solicitará tu usuario, contraseña o código de token por ningún medio. No te dejes engañar. Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Qué haría usted para procurar un mundo mejor? Como todos sabemos, hay 7 acciones que podemos hacer para cuidar el planeta. Si vemos que hay 6 luces prendidas, o 7, y no las estamos usando, apaguemos 6 para ahorrar energía. Y dejar las 7 por si se necesita. Otra, imagina que tienes 6 platos de pollo. No, 7 platos de pollo. Pero solo se va a comer 6. Está desperdiciando el 7, ¿no? Octubre es el mes del 6 y el 7. Sí, vehículos con placas que terminen en 6 y en 7 pagan la tasa única. Entre en nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Y en un momento histórico vemos el acuerdo entre dos países siendo firmado. Aquí vemos el intercambio entre los líderes. Es tiempo de cambio de placas y el proceso es muy sencillo. Visita nuestras oficinas o entra en nuestra página. Saca una cita. Acude al centro de entrega más cercano a tu localidad con los documentos que te especifican y listo. Placas nuevas. Entra en nuestra página para más información. Recuerda que el replaqueo termina el 31 de octubre. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Amigas y amigos, conversamos esta tarde sobre los escenarios que enfrenta la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, y ya se ha mencionado algunos, que hay una campaña sistemática de que no gobierna ella, que gobierna don Manuel Zelaya Rádles, que maneja el incremento de los precios, escasez de los mismos, y todo a neutralizar la propuesta. Y es donde hablamos de la consulta a don Mario Sorto Gallardo. ¿Cómo debería ser o asumir el pueblo hondureño este proceso de transición de un partido de 120 años de existencia y 12 años que estuvo en el poder, a la propuesta de un socialismo democrático, don Mario, y luego con don Armando acá en estudio? Le escuchamos, don Mario. Sí, parece Mario? que hay problema con la comunicación. ¿Don Mario? ¿Don Mario nos escucha? Sí. Don Mario le consultaba, bueno, mientras arreglamos la parte técnica con don Mario, que desde el doctor desconectó, creo, escuchamos a... Sí, yo creo Carlos y Brian, así como auditorio de Globo TV, que tenemos que ser objetivos en este análisis. Obviamente los saltos cualitativos en materia de conciencia política no se dan de la noche a la mañana, ¿verdad? Recordemos que en el caso incluso, ¿verdad?, porque hay que hacer una autocrítica al interior del Partido Libertad y Refundación, mucha de esa militancia viene del Partido Liberal. Entonces, obviamente que no es fácil que tengamos esa conciencia clara del significado de plantear, ¿verdad?, un nuevo proyecto político, ¿ok? Entonces, obviamente no es fácil. Estamos hablando de más de 120 años en los cuales la oligarquía, a través de esos dos partidos, Liberal y Partido Nacional, ¿verdad?, han gobernado, y luego el golpe de Estado en el cual, ¿verdad?, las fuerzas remozadas, yo diría, de esa derecha, en la cual pusieron de manifiesto esa alianza con el crimen organizado y el proyecto, ¿verdad?, de derecha neofascista alineado y obviamente controlado por el crimen organizado, pues pusieron otra dimensión de la gestión de la política pública, prácticamente a tal extremo de llevar a desprender el país, fraccionarlo y venderlo como estaba el proyecto de la sede, entre otros casos. Mario Sorto, si nos escucha en este momento, ¿qué puede añadir a la consideración que acaba de hacer el sociólogo Armando Orellana? Sí, bueno, en estos casos venimos de 12 años, digamos, de un gobierno autoritario, un Estado despótico,
¿qué entendemos por Estado despótico? Pues a este tipo de autoridades que miran a la ciudadanía como sus víctimas, que miran a la ciudadanía como sus presas. Entonces, en este tipo de gobiernos, en un Estado despótico, el bienestar de la población es la última de las prioridades, digamos, o el último de los intereses. Entonces estamos en este nuevo contexto, un nuevo gobierno que propone pues un plan de refundación, y tenemos una ciudadanía también desesperada por ver esos cambios, una ciudadanía desesperada porque pasó 12 años en ese gobierno, pues como se describió anteriormente. Entonces, claro, se espera en los primeros 100 días estaba esta presión por ver qué cambios habían acontecido. Estamos ya casi finalizando el primer año y todavía se siente esa presión de ver esos resultados pues inmediatos, de forma inmediata. Pero ahora bien, aquí, sí, le escucho. Sí, el punto aquí es que, en un gobierno como el que estaba con la narcodictadura, pues, habían fondos, se puede decir, suficientes por los préstamos, por todas estos fondos que se conseguían de forma sin priorizar las necesidades de la población. Ajá. Entonces, ahora nos encontramos en otra situación. Un país endeudado, un país que no tiene tanto acceso a estos fondos, y en un gobierno en el que se está intentando priorizar pues estas cómo resolver de forma inmediata la situación del 75% de hondureños y hondureñas que se encuentran en la extrema en la pobreza y en la extrema pobreza. Habría que ver de qué forma pues se pueden ejecutar otro tipo de estrategias, pero es un proceso lento por toda esta resistencia u oposición que existe desde estos sectores que mantuvieron el poder por 12 años. Porque a propósito de oposición, estamos observando una oposición demasiado virulenta, pero sobre todo en el Partido Nacional, y esa virulencia no la habíamos visto en un pasado reciente, o por lo menos antes de que existiera ese rompimiento del bipartidismo. Llegamos a ver incluso hasta como una especie de cogobierno, y ahora estamos viendo en esta dinámica de la política desde la oposición, pero precisamente la que fue gobierno en su momento, vemos que ahora pues son más feroces los ataques. Vemos que prácticamente han tomado una postura más que crítica, que colinda con el belicismo. Mario. Sí, es una oposición que no es nada propositiva, es una oposición que ni siquiera es crítica, sino que está en otro juego, está en el juego de las desestabilizaciones, de las conspiraciones, de las desacreditaciones, y sobre todo es una oposición que está enfocada en por lo menos recuperar uno de los poderes. En este caso vemos que están totalmente enfocados en recuperar el poder ejecutivo. ¿Cómo? Pues a través de la desestabilización, a través de esas creaciones de rupturas entre el Partido Libre, el PSH, Partido Liberal, incluso con miembros del mismo Partido Libre. Entonces, a eso es a lo que se orienta esta oposición, a generar ese quiebre entre el Ejecutivo y el Legislativo, y de esa forma puedes ir profundizando la crisis. Sí, sobre eso, Mario, de estos actores de derecha. Concretamente, esas facciones, ¿verdad?, dentro de Libre fueron de alguna manera bajando ese nivel de conflictividad cuando se aliaron en ese proceso la intentona de controlar el Congreso de la República. La derecha quería controlar, ¿verdad?, el Congreso, porque ahí era donde se iba a legislar, donde sí se podían retroceder las legislaciones, las leyes, sobre todo el Código Penal y otras acciones que se podían hacer. No lo logra, ¿verdad?, pero paulatinamente van aceptando
viendo y van actuando de alguna manera, acompañando esos proyectos que no les afectaban directamente. Pero cuando ya sienten más adelante, ¿verdad?, que tienen la posibilidad de empoderarse, los vemos empoderados, tanto el Partido Salvador de Honduras, algunas divisiones, fracciones que, como bien lo dice el amigo, ¿verdad?, intentan en primer momento, ¿verdad?, hacer una influencia dentro del Ejecutivo. Pero el proyecto, el escenario que hemos analizado es el golpe suave que primero comienza a través de la toma o el control de la directiva del Parlamento, o sea, del Congreso de la República, declarando ilegal a través de esta interpretación supuestamente que haría, ¿verdad?, la Sala de lo Constitucional. Tiempo posterior, ¿verdad?, la acción en este escenario es el control del Poder Legislativo a través de una Corte Suprema de Justicia que sea afín o la continuación de la actual Corte Suprema de Justicia. Ese escenario es el peor escenario porque plantea una crisis social, ¿verdad?, en la cual obviamente los sectores vinculados al Partido Libertad de Refundación, los movimientos sociales, estarían movilizándose a calle, y por eso ellos han enarbolado también la bandera de las camisetas blancas, lo cual plantea esa belicidad que nos dice acá, ¿verdad?, que se observa en algunos discursos del Partido Nacional. La posibilidad de irse a calle, de enfrentar, de incluso en el Congreso, tener enfrentamientos y, son algunas de esas situaciones que están, pero lo que se percibe es que el mes de enero y febrero, ¿verdad?, sería decisivo en ese escenario de posicionarse, obviamente, una línea, ¿verdad?, de acción de la derecha por recuperar esos dos poderes del Estado en principio, y a largo plazo la idea de plantear supuestamente, ¿verdad?, ineficiencia o algún acto de ilegalidad en el Ejecutivo, y desde ahí tomar el control con la sustitución de la presidenta Xiomara Castro por Salvador Narrara. Eso más o menos son las lecturas que se hace del esquema, ¿verdad?, diseñado por la derecha. Obviamente es un esquema totalmente indeseable para el pueblo, para la gran mayoría, pero muy deseable para los sectores de la derecha que requieren nuevamente retomar, ¿verdad?, el timón y la dirección política del país. Ese es el escenario más indeseable. Un segundo escenario es un escenario de negociación en lo cual, ¿verdad?, se pueda negociar la directiva primero del Congreso. Obviamente ahí el tema es la cabeza de la directiva, que difícilmente, ¿verdad?, se va a renunciar en el caso de Luis Redondo, ¿verdad? Y que se recomponga la directiva del Congreso y a través de ella tener negociaciones para tener una Corte Suprema de Justicia mediatizada y que no les afecte a estos grupos que tienen miedo y temor de que los persigan y que los llevan a la cárcel. Un tercer escenario, ¿verdad?, es en el que realmente, ¿verdad?, los sectores democráticos del país desarrollen de forma clara y transparente ese proceso de selección de los magistrados, se dé una Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, ecuánime, ¿verdad?, y objetiva, que pueda ejecutar junto con la MASI, ¿verdad?, la persecución al crimen organizado. Y un cuarto escenario que tiene que ver con alargar esos conflictos, que se dé, ¿verdad?, de forma tranquila también ese desarrollo que hemos visto, incluso que se sustituya la Fiscalía, ¿verdad?, y que podamos esperar pues un proceso electoral en el que las fuerzas políticas asuman nuevamente ese protagonismo y disputa, pero de forma democrática y pacífica. Más o menos es el esquema que se ha hecho el análisis. En la mención de esos consensos creo que se avanza en buena línea. Leyendo el editorial de Diario La Tribuna de este día, que todos sabemos que lo escribe el ingeniero Carlos Flores, presidente del Congreso y expresidente de la República, les da ahí una chamarreada, incluyendo a un abogado de los que son lacayos de él, que aparece continuamente en los medios de comunicación y es constitucionalista, catedrático de Derecho Constitucional, el abogado, porque menciona una serie de artículos de la Constitución de la República, y para el ingeniero Carlos Flores no existe ilegalidad ni legitimidad, porque en ninguna parte de la Constitución dicen que los diputados que hagan coro tienen que ser propietarios, sino que mayoría. Así es. Y había mayoría, dice también. Y por las mismas leyes que fueron reformadas por Oliva. Entre propietarios, dice que se da por hecho, y les solicita que por andar hablando de legalidad puede llevar al país a un caos, a una cuestión muy, muy peligrosa, dice el ingeniero Carlos Flores. Y luego pero está claro, Libre y la presidenta Castro tiene esa gran debilidad
que se la provocó las fuerzas oscuras de entrada, tener agrietada la bancada en el Congreso Nacional. Esa es una gran debilidad para el Partido Libre en el gobierno, que la bancada haya sido golpeada de entrada por las fuerzas de oposición. Pero hay algo que creo que las fuerzas reaccionarias del país que dieron el golpe de Estado no midieron. Y yo les consulto a ustedes, si el golpe de Estado lo dieron para recomponer sus fuerzas y detener la propuesta progresista de Manuel Zelaya Rosales, Libre está en el poder, porque no lo pudieron contener. ¿Qué les falló? Orellana. Bueno, yo creo que hay varios factores. Recordemos que en el caso concreto, ¿verdad? Los escenarios van a cambiar en el contexto internacional. Esa coyuntura favorable para mantener y desarrollar el proyecto golpista, bueno, se modifica. Incluso un aliado que tiene la dictadura ya instaurada, ¿verdad? Es el gobierno republicano de Donald Trump, y que de alguna manera pues avaló muchas de estas situaciones. El cambio en la política norteamericana, el cambio hay que ver en América Latina de una segunda oleada de gobiernos progresistas. Al interior también, ¿verdad? Ese reacomodo de fuerzas, realmente el pueblo logra visibilizar cómo en el proceso del 2013 la cooptación de diputados, tanto del Partido Libertad y Refundación, recordemos que algunos eran periodistas, ¿verdad?, que son cooptados a formar una bancada hacia el Partido Nacional, como también, ¿verdad?, los conflictos que se van a dar en el segundo proceso, en el legislativo. Entonces me parece que hay una toma de conciencia del pueblo, ¿verdad?, que es posible visualizar y tomar el poder. Ese salto cualitativo en la conciencia ciudadana me parece que es lo que permite. Recordemos que acompaña también una crisis de la corrupción, el movimiento de los indignados, ¿verdad? Y otros elementos más que van a ir haciendo que se genere esa conciencia colectiva, ¿verdad?, de rechazo a la élite. Recordemos que hoy la política también está manejándose en términos de afectividad, de la psicopolítica. Hay un rechazo, recordemos ese fuerajo, donde está el dinero, son cuestiones que van también tomando conciencia colectiva. Pero en la práctica hay incluso crisis dentro de la estructura oligárquica. Recordemos esa posición de los de San Pedro, me refiero a los empresarios de San Pedro, y que hoy también dan una declaración interesante con respecto a la postura, ¿verdad?, que está asumiendo la derecha, lo cual significa, ¿verdad?, que este líder hace un rechazo completo a eso, y que dice que el golpe fundamental que hay que darle es a la corrupción, a los corruptos, y no está pensando... Que es un claro desmarcamiento de esas posturas ultraconservadoras. Se está separando. Pero aquí también pasa algo, y es bueno consultarle tanto a Armando Orellana también como a Mario Sorto. Nos hemos fijado en estos últimos gobiernos, bueno, en el caso del gobierno del presidente Zelaya, 2006-2009, y en el gobierno actual, porque aquí pareciera como que hay como una debilidad. No se puede tener un discurso contundente frente a ese ataque sistemático de la derecha ultra reaccionaria, porque observamos en todos los diputados nacionalistas que tienen una línea. Observamos desde el bando liberal que en algunos momentos quieren tomar esa línea, pero no observamos como esa unidad granítica dentro del oficialismo a modo de poder contrarrestar esos golpes que se están asestando, ya sea a través de los medios, y una trinchera que ahora pues ya surgió con la época de la era de la información, que son las redes sociales. Sí. Mario Sorto. Sí, eso que menciona es muy interesante, porque hay cambios, son uno de los cambios que se pueden identificar con respecto al contexto del 2009. Podemos decir que la figura del asesor presidencial Manuel Zelaya sigue siendo polarizante, pero estamos en otro contexto en el que la oposición también lo es. La oposición está deslegitimada, la oposición no genera simpatía en la ciudadanía. Entonces habría que ver si la ciudadanía o esta población que se identifica con la ideología de derecha
también se sentiría identificada con la propuesta que estos estén impulsando, estos sectores que no solamente son de derecha, sino que también son sectores vinculados con el crimen organizado. Si pensamos principalmente en el Partido Nacional. Entonces, esta guerra pues mediática la vemos también en las redes sociales. Vemos como por una parte del oficialismo, pues sí, el discurso no es homogéneo. Los portavoces también no siguen como una misma línea del discurso, a diferencia de estos sectores de la oposición político-partidaria que sí están muy enfocados en 2 o 3 líneas principales para generar estas ideas en la opinión pública. Entonces, eso es como una de las grandes diferencias, pues, que hasta qué punto, o más bien, en qué medida el oficialismo puede generar simpatía por el proyecto que está impulsando, y en qué medida la oposición, esta oposición pues derrotada en elecciones, derrotada también moralmente, derrotada desde muchos puntos de vista, podría generar simpatía en la población. Pero esto es externo a las instituciones. Las desestabilizaciones, los quiebres a la democracia también tienen mucho que ver con las decisiones que se toman en esos espacios de poder. También tienen mucho que ver con el rol que juegan los actores transnacionales. Y eso es lo que todavía está por definirse. Por ahora podemos suponer que hay intentos de promover esa crisis, pero no sabemos todavía el rol que van a desempeñar algunos actores locales, como pues el ejército, la policía, las fuerzas coercitivas, gobiernos, digamos, actores estatales, extranjeros, la comunidad internacional, etcétera. Entonces, esos aspectos todavía no están claros. Lo que sí está claro es que se está intentando generar otra etapa más agresiva en este proceso de desestabilización. Le agradecemos mucho, licenciado Soto Gallardo, compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde su conocimiento técnico-científico del comportamiento de la sociedad en este momento. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mario. Muy amable, gracias por habernos atendido esta tarde. Hacemos una breve pausa y vamos a las conclusiones. Antes de las conclusiones, ponga mucha atención a este importante mensaje. Banco Atlántida nunca le enviará correo electrónico o WhatsApp indicándole que debe verificar su cuenta por movimientos sospechosos, verificar el código token o que por seguridad su banca en línea ha sido suspendida. Recuerde que Banco Atlántida nunca le solicitará su información, así que no la comparta con nadie. Además, usted puede reportar cualquier intento de estafa cibernética al call center 2280-1010 o ingresando a la página web www.bancatlan.hn en la sección Consejos de Seguridad. Dar su información bancaria es dar acceso a su dinero. Así actúan los estafadores cibernéticos para robar tu dinero. Te envían correos o WhatsApps en nombre del banco indicando que tu banca en línea ha sido deshabilitada por movimientos sospechosos y te invitan a ingresar a un link con tu usuario y contraseña y código de token. Esto es falso. Recuerda que Banco Atlántida nunca te solicitará tu usuario, contraseña o código de token por ningún medio. No te dejes engañar. Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Qué haría usted para procurar un mundo mejor? Como todos sabemos, hay 7 acciones que podemos hacer para cuidar el planeta. Si vemos que hay 6 luces prendidas, o 7, y no las estamos usando, apaguemos 6 para ahorrar energía. Y dejar las 7 por si se necesita. Otra, imagina que tiene 6 platos de pollo. No, 7 platos de pollo. Pero solo se va a comer 6. Está desperdiciando el 7, ¿no?
Octubre es el mes del 6 y el 7. Sí, vehículos con placas que terminen en 6 y en 7 pagan la tasa única. Entre en nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Y en un momento histórico vemos el acuerdo entre dos países siendo firmado. Aquí vemos el intercambio entre los líderes. Es tiempo de cambio de placas y el proceso es muy sencillo. Visita nuestras oficinas o entra en nuestra página. Saca una cita. Acude al centro de entrega más cercano a tu localidad con los documentos que te especifican y listo. Placas nuevas. Entra en nuestra página para más información. Recuerda que el replaqueo termina el 31 de octubre. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Bueno, ya no hemos quedado sin tiempo con relación a este tema, pero lo seguiremos abordando en otros espacios informativos de Cuarto Poder. Gracias por habernos acompañado esta tarde, Armando. Con gusto, y yo creo que como ciudadanos debemos seguir los acontecimientos, observando los movimientos. Ojalá, ¿verdad?, no sigan por esta línea indeseable de ese escenario, sino que se produzcan procesos de negociación, y estamos viendo que ya algunos actores se les están desmarcando. Probablemente tengamos un proceso, ¿verdad?, pues más alentador, o por lo menos menos caótico de lo que pretende la ultraderecha. Amigas y amigos, les agradecemos mucho permitirnos llegar hasta sus hogares y saludamos a los compatriotas que nos escuchan en el exterior, Estados Unidos, España y otras partes del mundo. Bueno, nos encontramos mañana a las 4 de la tarde. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.